Hola, feliz sábado. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos aquí a repaso de la escuela sabática. Estamos en la lección número 3. ¿Cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles? Pero antes de entrar, voy a pedirle aquí a mi querido hermano Luis Flores, si por favor puede tener una oración para que Dios nos dirija en el repaso del estudio de la lección. ¿Ok? Bendito Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor, junto con mi hermano, el pastor Valadez, pidiéndole, Señor, que usted nos pueda dar sabiduría, nos pueda bendecir y ayudar, Señor, en este repaso, que pueda, Señor, ser de bendición para todos nuestros hermanos que nos van a escuchar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Este es un privilegio poder conectarnos con ustedes a través de esta plataforma. Hermanos, ¿en algún momento te has preguntado qué método utilizó el Señor Jesús para interpretar la Biblia? Pues este repaso va a averiguar lo siguiente. Los animo, queridos hermanos, que pongan atención al estudiar la manera que Jesús interpretó la palabra de Dios. Y vamos a resumir el contenido, ¿verdad? En esta ocasión, vamos a enfocarnos en algunos puntos, Jesús y las Escrituras. Saben, hermanos, durante el ministerio de Jesús en esta tierra, ustedes saben que solo existía el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comenzó más o menos después de la muerte, resurrección y la ascensión de Jesucristo en el año 31. Saben, estamos viviendo en un momento, familia, donde la mayoría de los seres humanos ya no creen en la Biblia. Ellos dicen que la Biblia fue creado por el ser humano, que tienen ideas, ¿verdad? Tienen ideas de un pueblo del pasado que realmente no entienden el pueblo o el mundo de hoy. Ellos dicen, bueno, los discípulos, ellos vivían en otra cultura que no tiene nada que ver con eso. Pero familia, la realidad es que como cristianos adventistas, usted y yo rechazamos esas ideas. Por lo menos yo sé que muchos cristianos, tal como aquí el hermano Luis Flores y su servidor, creemos que la Biblia es muy importante. Jesús nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Así que familia, como cristianos, es muy importante creer en las palabras de Dios, estudiar la palabra de Dios y también saber cómo interpretar la palabra de Dios. Y familia, si usted y yo estudiamos, como vamos a ver en un momento, el método, la manera que Jesús estudiaba y cómo él confiaba en la palabra de Dios, junto con los apóstoles, usted y yo podemos tener una idea de cómo poder interpretar la palabra de Dios. Hermano Luis, ¿qué usted nos quisiera compartir en cuanto a este lindo tópico? Bueno, todos sabemos que Jesús nos dijo, ejemplo les he dado para que como yo anduve, vosotros también andéis. Y como cristianos, Jesús, él tuvo muchas tentaciones y adversarios durante el tiempo que él vivió aquí. Él tuvo que enfrentar la más fiera persecución por parte de quienes lo odiaban. Pero Jesús nos dio ejemplo que siempre que él tuvo que enfrentar a sus adversarios, él utilizó las escrituras para salir adelante. Si lo vemos cuando Jesús fue tentado en el desierto por el enemigo Satanás, él tuvo esa lucha directa con el diablo. Y él, todos nosotros sabemos que Satanás le hizo tres propuestas al
al Señor en cuanto al apetito, la presunción y el poder, pero siempre el Señor Jesús respondía con un escrito está. Y quiero hacer una pausa ahí porque la palabra escrito está significa que la palabra de Dios no, Él lo dijo en tiempo presente. La palabra de Dios no solamente era útil para ese tiempo, sino que también a hoy, en nuestro tiempo, la palabra de Dios es útil para cada uno de nosotros. Y al igual que Jesús respondió con un escrito está, nosotros también debemos de estudiar profundamente las escrituras para cuando podamos estar en ocasiones de peligro, de tentación, podamos responder al igual que Jesús con un escrito está. Así es, hermano. Me parece muy importante, hermanos, leer este libro de Mateo capítulo 4. Vamos a leer Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4, luego 5 al 7 y 8 al 11. Mateo capítulo 4, versículo 3 y 4. La palabra de Dios dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Familia, yo no sé si en algún momento el enemigo ha hablado a tus oídos y decir si eres hijo de Dios. Hay veces que como cristianos nos equivocamos, hacemos malas decisiones, caemos en el pecado y el enemigo anda allí sobre nosotros, haciéndonos ser que no valemos nada, que no merecemos ser salvados en Cristo Jesús. Pero familia, te quiero recordar que usted y yo somos hijos de Dios porque así lo dice la palabra de Dios. Y es cierto, si caemos, tenemos la oportunidad de levantarnos, de pararnos. Nuestro Dios está listo a levantarnos en cualquier momento que usted y yo caigamos. Así que no duden si en algún momento el enemigo trata de engañarlos y decirles que usted no vale nada, porque ante los ojos de Dios tenemos mucho valor, de tal manera que la Biblia dice que Jesús vino a este mundo para morir por ti y por mí. Pero continuando, hermanos, viendo aquí el versículo 5, hermano Luis, ¿me puede leer a Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7, por favor? Mateo 4, Sí, 7 al 11, dijo pastor. Mateo 4, Mateo 4, 7 al 11. 5 al 7, por favor. Mateo 4, versículos 5, 6 y 7. Bueno, parece que hay un problema de conexión, hermanos. Pero mire, lo voy a leer yo mientras nuestro hermano Flores se vuelve a conectar, ¿ok? Versículo 5 dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y les dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y el versículo 7 dice, Jesús le dijo, escrito estás también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí vemos, familia, que una vez más, Jesús, él conocía la palabra de Dios. Jesús sabía quién es. Jesús sabía que él era y es el Hijo de Dios. No había duda. ¿Por qué? Porque Jesús sabía en quién confiaba. Jesús también confiaba en la palabra. Y de igual manera, familia, usted y yo
debemos seguir confiando en la palabra de Dios. Hermano Luis, ¿está con nosotros? ¿Sí nos escucha? Parece que está frisado la pantalla aquí de mi hermano. Pero tranquilo, hermano. Vamos a ver si se vuelve a conectar. Sí, hermano, sí lo escucho. Apenas, pero lo escucho. Si podemos. Ok. ¿Sí nos escucha, hermano? Sí. Ok, ok. Muy bien, Sí lo hermano. escucho. ¿Qué le parece si ¿No me escucha? léame versículos 8 al 11, por favor? Ok, la palabra de Dios nos dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Gracias, hermano. Al leer esta parte de la vida de Jesús, nos damos cuenta de que Jesús tenía en la escritura como una fuente de autoridad para su vida y todas sus decisiones tenían un escrito está como base. Al igual que nosotros hoy en día, al tomar decisiones, tenemos que buscar el consejo de Dios en su palabra. Así es, hermano. Entonces, mire, qué Pastor, lecciones, qué otras lecciones importantes podemos aprender en cuanto a Jesús y cómo Jesús se relacionaba con la palabra de Dios? ¿Qué lección nosotros podemos extraer de la manera que Jesús respondía a las tentaciones del enemigo? Ok. ¿Sí nos escucha, hermano? sí, va a tratar, hay muchos problemas ahorita Sí, con la estamos con conexión. algunos problemas técnicos, pero No sé si es allá o acá. sí, esa es buena pregunta. Yo estoy en la iglesia en este momento. Puede ser que la conexión aquí esté un poco más lenta, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Vamos a tener una oración para pedir la bendición y dirección del Señor una vez más. Y ojalá que esto se pueda controlar un poco. Padre amado y santo que estás en el cielo, una vez más te agradecemos por tus bendiciones. Señor, a continuar estudiando tu palabra, pedimos tu bendición, dirección, Señor, y que lo que estamos haciendo sea para honra y gloria de tu nombre. En Jesús te lo pedimos. Amén. Ok. Muy bien, hermano. Lo que estaba preguntando es cuáles son las lecciones que usted y yo como cristianos podemos aprender de cómo Jesús se relacionaba con la palabra de Dios. Bueno, miren, el hermano Luis se desconectó una vez más. Hermanos, quisiera compartir lo siguiente. De igual manera que Jesús confió en la palabra de Dios, usted y yo podemos relacionarnos, podemos confiar en la palabra de Dios. Si Jesús citó al libro de Deuteronomio, ¿verdad? Con un escrito está cuando estaba enfrentando al enemigo, pues usted y yo también podemos confiar y ir a la palabra de Dios. Amén. Yo sé que es muy importante, familia, es muy importante guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Cuando uno tiene la palabra de Dios en su corazón o en Amén. su mente, ¿verdad? Uno sabe que cuando tiene, la Biblia habla del corazón y de la mente intercambiable, ¿verdad? Cuando habla del corazón, dame, hijo mío, tu corazón, está diciendo que le demos nuestra mente, ¿verdad?
Ahora yo pregunto, hermano Luis, ¿está con nosotros? ¿Sí me escucha? Sí, Hermano, ahorita sí. ok. Hermano, ¿usted pudiera compartir con nosotros en algún momento donde el estar confiado en la palabra de Dios le ayudó a usted personalmente? ¿Algún momento donde el hecho de confiar en Dios y conocer su palabra le ayudó en un momento difícil o algún momento de crisis? Bueno, precisamente en estos momentos, pastor, cuando todo el mundo está alarmado por la situación que estamos viviendo, ah, pues les puedo decir con certeza que yo, confiado en las promesas de Dios, no tengo miedo y estoy tranquilo, tengo paz y tranquilidad, porque en la palabra de Dios puedo encontrar esa certeza de que Dios no desampara a sus hijos. Y, precisamente en estos momentos que todo el mundo está un poco agitado por lo que está pasando, yo puedo sentir la tranquilidad que da la palabra de Dios a todo el que se acerca a ella. Amén, amén. Entonces, ¿qué podemos ver en la relación entre Jesús y la ley de Dios? ¿Verdad? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la Biblia nos dice claramente que había había una conexión muy estrecha entre Jesús y la ley de Dios. Cuando uno lee Mateo capítulo 5, versículo 17, aquí vemos la función de la ley y de Jesucristo mientras Él estuvo aquí con nosotros. La Biblia dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Jesús vino para cumplir la ley de Dios, para cumplir la palabra de Dios. Cuando leemos a Mateo 22, 29, dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, erais ignorando las escrituras y el poder de Dios. Así es que familia, como cristianos, usted y yo debemos cumplir por la gracia y el poder de Cristo Jesús, cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Pero saben, lo que pasa es que hay muchos cristianos que tienen mucho entendimiento teoría, tiene mucha teoría en la mente, pero no la han aplicado a su vida. Entonces, de acuerdo a este versículo, dice, Jesús respondiendo les dijo, erais ignorando las escrituras y el poder de Dios. Porque familia, cuando uno realmente conoce la palabra de Dios y el autor de la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, la palabra de Dios debe transformarnos, debe hacer algo en nuestras vidas. Jesús enseñó a sus discípulos la importancia de obedecer la palabra de Dios y de obedecer su santa ley. Amén. Podemos ver que Jesús, él confrontó a los fariseos, ¿no? Porque él incluso les dijo que violaban el mandamiento de Dios, porque recordamos que los fariseos decían que todo lo que le pueda dar a mis padres, si se lo doy a Dios como ofrenda, pues ya no tengo responsabilidad Ajá. con, Sí, con o mis sea, padres. Entonces, usaban la excusa. si los padres de los fariseos estaban muriendo de hambre, ellos con la excusa de que se lo daban a Dios, ya no proveían para el mandamiento. Así es, hermano. Exactamente, ellos invalidaban el mandamiento de Dios que dice que hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. También él siempre se encargó de magnificar la ley, porque él sí decía, oíste que fue dicho, pero después decía, pero yo les digo.
más bien él magnificaba la ley, porque antes, por ejemplo, con la cuestión del adulterio, uh, el pueblo, los judíos pensaban que nomás era adulterio cuando se cometía el acto, pero Jesús dijo que si ya uno mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Como dijo, oíste que fue dicho, no matarás. Pues si cualquiera que se enoje contra su hermano, ya cometió asesinato en su corazón. Entonces Jesús más bien magnificó la ley. Y no puede ser de que hoy en día muchos de nuestros hermanos de otras denominaciones puedan decir de que ya la ley de Dios quedó clavada en la cruz, cuando vemos que Jesús se encargó de no solamente de enseñarla, sino de vivirla para darnos ejemplo a nosotros, para que nosotros también podamos hacer lo mismo. Así es, hermano. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 21, la señora White escribe: Cristo señaló las escrituras como algo de autoridad incuestionable y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia debe ser presentada como la palabra de Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de la fe. Así es que obviamente la palabra de Dios debe ser nuestra autoridad, debe ser nuestro guía. Pero como usted dice, a veces hay dirigentes religiosos que tuercen la palabra de Dios para su propia conveniencia. Cuando usted estaba hablando de cómo Jesús magnificaba la ley de Dios, ¿verdad? Como él decía, hablaba de adulterio, ¿verdad? De matar. Me hizo recordar, hermano Luis, de cuando Jesús, ¿verdad? Estaba clavado en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para el pecado de toda la humanidad. Y cómo habían unos líderes religiosos que decían, miren, ya casi se va a ocultar el sol, ya casi llega el sábado. Así es que hay que bajar a ese hombre que pretende ser el Mesías. Hay que bajarlo para no violar ¿a qué? Para no violar el sábado. Cuando olvidaban que Jesús era el Señor del sábado, el creador y redentor de toda la humanidad. Es triste que hoy por hoy hay hermanos, hay gente que aparentemente, entre comillas, conocen mucha Biblia, pero lo conocen, lo tuercen de acuerdo a sus propias conveniencias. Sí, pastor, por lo que el Señor les dijo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto refiriéndose a los fariseos, y al igual que hoy en día, como usted dice, pastor, es muy fácil decir, pero difícil hacer. Entonces, al igual que el apóstol Santiago dijo que no hay que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Así que el Señor nos ayude, ¿no? a poder obedecer la palabra de Dios como Él manda. Así es, hermano, por la gracia de Dios que eso pueda ser una realidad en la vida de cada cristiano. Ahora, en cuanto a la palabra de Dios, ¿cuál cree usted que es el motivo? ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el punto principal de todas las escrituras para usted, hermano? Bueno, el punto principal de las escrituras es Jesús. Y recordemos de que Él es el actor y el consumador de nuestra fe. Y Él, después de que Jesús resucitó, hubo un incidente ahí cuando Él se reunió les apareció a dos hombres que iban en el camino a Emaús. Y la palabra de Dios nos dice ahí en Lucas 24, 27, dice, comenzando el de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, vemos cómo el Señor Jesús se encargó aún después de su muerte, en el tiempo que él estuvo entre sus discípulos después de su resurrección. Él se
encargó de validar las escrituras y hacerles ver que todo lo que estaba escrito ahí de él era cierto. Si había un tiempo en el que el Señor hubiera podido cambiar algo de la escritura y decir, miren, eso ya no va a ser para nuestro tiempo, o ya de aquí en adelante va a ser diferente la cosa, fue en ese tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos después de su resurrección o antes de su crucifixión. Pero vemos que en ningún momento el Señor Jesús dijo, esto ya no se va a hacer, sino que Él continuó dándole validez a toda la escritura, porque recordemos que en ese tiempo, pues todavía el Nuevo Testamento no se había Sí, escrito. Es más, hay más de 2.800 versículos que están en el Antiguo Testamento, que están repetidos en el Antiguo Testamento, donde muchos de los apóstoles sacaron sus, por decirlo así, ideas del Antiguo Testamento para retransmitírselo a las personas a las cuales ellos le enseñaban. Entonces, vemos como la palabra de Dios está vigente, pues tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están vigentes hoy, y como aprendimos en la lección pasada, ¿no? De que toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y es sí. útil para redarguir, enseñar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra, ¿no? Entonces, un Amén. versículo de la pena repetir. Eso me trae a la mente, brother, que hay cristianos hoy en día que dicen, mira, yo solamente acepto el Nuevo Testamento. Si usted me saca versículos del Viejo Testamento, no lo acepto. Yo necesito verlo del Nuevo Testamento, pero como usted ha dicho claramente, ¿verdad? Que para Jesús y los discípulos no existía el Nuevo Testamento, solamente estaba el Viejo Testamento. Eso es lo que ellos citaban como autoridad, tanto Jesús como los discípulos, como Pablo, ¿verdad? Ellos siempre citaban, ellos siempre aceptaban el Viejo Testamento de nuevo porque solamente eso existía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir hoy que solamente creemos en el Nuevo? Si Jesús, los discípulos de Pablo citaban, ¿verdad? El Viejo Testamento. Y fíjese que también en Mateo 28, del 18 al 20, Jesús le dice a los discípulos de aquel entonces y también a nosotros hoy, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero esa autoridad permanece arraigada en su Padre y en toda la deidad, porque Él dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que si Jesús acepta todas las escrituras, ¿por qué nosotros debemos hacerlo? O sea, si Jesús aceptaba las escrituras, obviamente que usted y yo también debemos aceptar las escrituras. Si Jesús predicaba, pues usted y yo también debemos predicar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, ya vamos a ir concluyendo, pero quisiera darle la oportunidad a mi hermano Luis Flores. Yo sé que él tenía un punto que quería resaltar, ¿verdad? Durante este estudio. Entonces le vamos a dar la oportunidad para compartir eso que él quería compartir con nuestros hermanos. Sí, cuando los reformadores comenzaron la reforma ya por el año 1500, ¿no? Ellos se preocuparon y enfatizaban se preocupaban por volver al origen, volver a las escrituras. Recordemos de que la palabra de Dios había sido desterrada y habían entrado muchas falsas enseñanzas dentro de la iglesia, y cuando estos hombres de Dios comenzaron la reforma, ellos se preocuparon por volver a las escrituras, que al principio es solamente la escritura para volver a enseñar lo que es la voluntad de Dios. Y pienso que al igual que los reformadores, también nosotros hoy en día tenemos que tener la palabra de Dios, las santas escrituras, como base de nuestra fe.
como el único fundamento para poder conocer más plenamente a nuestro Dios, a nuestro Jesús y al Espíritu Santo. Así que, al igual que ellos, nosotros también tenemos que, si hemos dejado las Escrituras a un lado y nos hemos dejado llevar por tradiciones humanas, pues tenemos que hacer eso a un lado y volver a la santa palabra de Dios para poder tener un fundamento real que nos acerque a Jesús y a la vida eterna. Amén, hermano. Yo solo quisiera mencionar, hermanos, la bendición de leer la palabra de Dios, la bendición de estudiar su palabra y aplicarla a nuestras vidas. Recuerden que el apóstol Pablo dice que todas las historias de la Biblia están escritas, para nuestro propio beneficio. A medida que usted y yo leemos las historias de la Biblia, el Espíritu Santo lo va a traer a nuestra memoria. Yo me imagino Job, el hombre de Dios, pasaba prueba tras prueba y miren, él siguiendo siendo fiel a nuestro Dios. Nos da esperanza al saber de que si Job pasó por pruebas, por tentaciones, él se aferró a Jesús y su palabra, se aferró a Dios y las promesas de la Biblia. Cuando usted y yo pasemos alguna crisis, hermanos, no debemos hacer ninguna cosa, sino que también buscar de Dios. Porque Dios es nuestro guía. Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, él se basaba, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Cuando él fue tentado, él acudía a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios tenemos nuestra fuerza y fortaleza. Muy bien, hermanos, les agradecemos. No sé, hermano Luis, si quería concluir diciendo algo, pero quisiera darle este momento para que usted cierre la lección y tenga una oración y pida una bendición por los hermanos que nos han acompañado en este momento. Bueno, pastor, yo lo que me gustaría agregar es que al igual que Jesús, los apóstoles, al leer todos sus evangelios, sus cartas, no encontramos en ninguno de sus escritos que desafíen a la palabra de Dios o que desafíen lo que antes estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y solo para mostrarles un poco, el apóstol Pablo escribió en Romanos 9:17, dice: la escritura dice para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre, que la historia en el Éxodo, ¿no? Entonces vemos como el apóstol Pablo también menciona, ¿no?, de lo que pasó el pueblo de Israel durante su periodo de esclavitud y posterior libertad, que el Señor los libertó de ahí. Entonces vemos que ellos también van al Antiguo Testamento para poder enseñarnos a sus seguidores que tenían en ese tiempo cómo la palabra de Dios es válida y que toda la escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, todavía están vigentes en nuestro tiempo, y en ambos testamentos podemos encontrar bendiciones y promesas para nuestra vida hoy en día. Sí, mis hermanos, de que toda la escritura sea nuestra guía y que no nos dejemos llevar por falsas enseñanzas y por las tradiciones de los hombres. Que Dios los bendiga.